Hola, bienvenidos a todos. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir con la materia de microbiología para técnicos asistente dental. Vamos a empezar a ver lo que es la clasificación de los seres vivos. Bueno, como recién les mencioné, la clasificación de los seres vivos es el tema que nos compete en el día de hoy y vamos a empezar a ver que tenemos un reino que separa a los microorganismos de lo que es el reino animal y el reino de las plantas. Como objetivo de la clase del día de hoy, vamos a conocer la clasificación en reinos y dominios y vamos a ubicar los microorganismos dentro de esta clasificación. Vamos a conocer también lo que es la terminología de taxonomía y de qué se encarga esta ciencia en particular. La taxonomía es la ciencia que se encarga de lo que es la clasificación de los seres vivos en general. Es una ciencia que lo que hace es ordenar, describir, clasificar y nombrar a los seres vivos. Los agrupa en distintos taxones, o sea, en distintas jerarquías que se basan en características que tienen en común y en relaciones evolutivas. Fue creada por Carlos Linneo. Utiliza lo que es la nomenclatura binomial. Binomial significa que tiene que mencionar lo que es el género y la especie, para así poder estandarizar el estudio de la biodiversidad a nivel mundial y que todos llamemos las cosas por el mismo nombre. Por algo Linneo utilizó esta nomenclatura binomial que en la actualidad se sigue utilizando. En la nomenclatura binomial de Linneo, cada especie, ya sea animal o vegetal, queda designada por lo que es el binomio, una expresión de dos palabras en latín. La primera es el nombre genérico, que es compartido por las especies del mismo género. Y la segunda es un adjetivo específico que hace alusión a alguna característica que tenga esa especie, ya sea el color, el hábitat, el origen, etc. Cuando hablamos que la taxonomía lo que hace es crear y clasificar a través de taxones o de jerarquía, hablamos de lo que es una jerarquía taxonómica. Esta jerarquía taxonómica está compuesta por lo que ustedes ven en la imagen de la derecha, y en el extremo superior tenemos el de mayor jerarquía, que es denominado dominio, y el de menor jerarquía sería la especie. Entonces tenemos el dominio, el reino, el filo o división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Todas estas que acabo de mencionar son las categorías taxonómicas, ¿sí? Y en el orden en que se las nombré es la jerarquía taxonómica de su mayor jerarquía a su menor jerarquía. Un ejemplo, si lo llevamos a lo que es la Saccharomyces cerevisiae, que es conocida por todos como la levadura de la panadería, ¿sí? Si llevamos a lo que es la jerarquía taxonómica, vamos a nombrar al dominio como una eucaria, el reino sería fungi, el filo Ascomycota, la clase Hemiascomiceto, el orden Saccharomyces setales, la familia Saccharomyces setae, el género Saccharomyces y la especie es Saccharomyces cerevisiae. La especie es lo que es más común que ustedes encuentren en los libros, ¿sí? En este caso se refiere a lo que es la levadura de la panadería, ¿sí? Se clasifica de esta manera para
poder lograr que en todo el mundo llamemos las cosas de igual manera. Claramente que a mí no me interesa que se aprendan esto de memoria, ¿sí? Esto vino a modo de ejemplo para que ustedes entiendan lo que es una jerarquía taxonómica. Y como veíamos recién, dijimos que dentro de la jerarquía taxonómica, lo que tenía mayor jerarquía son los dominios. Este dominio, ¿sí?, es una categoría taxonómica utilizada en el sistema de clasificación biológica y está por arriba del reino, ¿sí? Dijimos que primero venía el dominio y después el reino. Tenemos tres tipos de dominios: el dominio bacteria, el dominio arcae y el dominio eucaria, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito lo que abarca en cada dominio, ¿sí? Cuando hablamos del dominio bacteria nos referimos a todas las procariotas, tanto patógenos como no patógenos. Cuando hablamos de arcae nos referimos a procariotas extremas, ¿sí?, aquellas que no tengan el péptido glucano. A medida que avancemos en la materia vamos a empezar a ver un poquito esto de lo que es una bacteria, cómo está compuesta y demás. Y la eucaria, que abarca los protistas, los hongos, los animales y los vegetales. Ahora bien, habíamos mencionado en la jerarquía taxonómica primero el dominio y le sigue el reino, ¿sí? Entonces, ¿qué es el reino o qué representa el reino en sí? Representa cada una de las grandes subdivisiones taxonómicas en las que se van a clasificar los seres vivos respecto a lo que es el parentesco evolutivo, según su evolución. El reino es el segundo nivel de clasificación por debajo del dominio y por encima del filo o división. Históricamente, los primeros reinos que se establecieron para clasificar la naturaleza fueron el animal, el vegetal y el mineral. Pero con el advenimiento del estudio biológico se popularizó el sistema de 5 reinos, que comprende el reino animal, al reino plantae, al fungi, al protista y al monera. Y están clasificados así por las apariencias que tuvieron, ¿sí?, una relación con su evolución. Entonces recuerden que tenemos 5 reinos y ahora vamos a ver en qué se agrupa en cada uno de estos reinos que les acabo de mencionar. Entonces, para ubicarnos en lo que es la jerarquía taxonómica, dijimos que primero venía el dominio y eran 3, y le seguían los reinos y son 5. Estos reinos dijimos que es el reino animal, el reino vegetal o plantae, el fungi, el protista y el monera. Cuando hablamos del reino animal, como la palabra lo dice, agrupa a todos los animales. Cuando hablamos del reino plantae, engloba a todas las plantas. Cuando hablamos del reino fungi, está incluyendo a todos los hongos. El reino protista, que contiene a todos los protozoarios, y el monera, que abarca lo que es organismo procariota y unicelular. Este sistema de clasificación de los seres vivos fue creado por el ecólogo Robert Whittaker en 1969 y aún en 2026 sigue vigente. En esta diapo la idea es que a ustedes les quede de forma más esquemática los 5 reinos que venimos hablando, ¿sí? En el reino monera recuerden que son organismos procariotas y unicelulares. En cambio en el protista contiene a todos los protozoarios, que después más adelante vamos a ir viendo un poco de cada uno de estos y cómo influye,
¿sí? En lo que es la patología en la cavidad bucal principalmente. Ahí tienen el esquema de los vegetales, de los animales y del reino fungi o el reino de los hongos. Vamos a hablar un poquito del reino animal. ¿Sí? El reino animal agrupa, como dijimos, a todos los animales, ya sean mamíferos, incluidos el ser humano, los peces, las aves, los reptiles, los anfibios, los moluscos, insectos y gusanos. Usualmente son todos organismos que se reproducen sexualmente, con algunas excepciones como pueden ser los gusanos o las estrellas de mar. Este grupo se caracteriza por ser conformado por organismos multicelulares y están formados por células eucariotas. Cuando veamos los tipos de células vamos a ver que eucariota, el prefijo eu se refiere a verdadero, ¿sí? Entonces eucariota es que tiene la célula un núcleo bien definido. Los animales son seres vivos heterótrofos. Esto significa que necesitan alimentarse de otros seres vivos para poder desarrollarse y realizar sus funciones vitales. De esta forma podemos hablar de la existencia de animales herbívoros que comen plantas o carnívoros que se alimentan de otros animales. Siguiendo con el reino animal, podemos mencionar otra característica que diferencia el reino animal del reino plantae o fungi, que es la capacidad de movilidad. Los animales tienen extremidades, ¿sí? O sea, tienen una anatomía propia que lo que hace es permitirle correr, saltar, caminar, volar, flotar, ¿sí? Esta capacidad es clave porque los animales tienen que movilizarse, ¿sí? Se desplazan para buscar su alimento. Lo que es el reino plantae y fungi, ahora vamos a ver que tienen la capacidad de inmovilidad, ¿sí? O sea, están estáticos en su lugar y usan otros recursos, ¿sí? Para poder buscar el alimento. Ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Los animales se pueden clasificar en dos grandes grupos. Tenemos los animales que son vertebrados o los invertebrados. Los vertebrados significa que tienen columna vertebral, como puede ser un perro, un murciélago, una tortuga, un conejo, el ser humano. Los animales invertebrados no tienen columna vertebral, por ejemplo, una araña, una lombriz, el pulpo, etc. Bueno, cambiando de reino, vamos a hablar unas características del reino plantado vegetal. Dijimos que en este reino se agrupan todas las plantas, ¿sí? Dicho de otra manera, podemos decir que pertenecen todas las especies vegetales. Se van a caracterizar por ser organismos multicelulares, cuyas células tienen un núcleo definido, ¿sí? Son células eucariotas, al igual que vimos en animales. Las células poseen una pared celular compuesta principalmente por celulosa, que les da mayor firmeza y protección ante los parásitos. Además, el reino plantae tiene lo que se conoce como cloroplastos, ¿sí? Esto un poquito seguramente lo vieron en el secundario, que el cloroplasto en lo que es el reino plantae o vegetal es necesario para que puedan realizar la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis es un proceso en que el vegetal, ¿sí? La planta capta la luz para poder producir sus propios compuestos orgánicos. Gracias a esta capacidad de que producen los cuerpos orgánicos, o sea, producen su propio alimento, las plantas son organismos
autótrofos, ¿sí? Es decir, producen su propio alimento para desarrollarse y realizar sus funciones vitales. Recuerden que en el reino animal hablábamos de organismos heterótrofos. Una característica distintiva del reino Plantae es que son seres vivos inmóviles, o sea que no se pueden desplazar, a diferencia del reino animal que decíamos que los animales tienen su capacidad de moverse, ¿sí? Por la existencia de su anatomía, de sus propias extremidades. Con respecto a la reproducción, las plantas se pueden reproducir de forma sexual o asexual, mediante esporas o por medios de fragmentación o gemación, que son distintas formas de reproducción. Cuando veamos más adelante lo que es los ciclos, ¿sí? Ciclo de los virus, de las bacterias, de los hongos, vamos a ir viendo según su tipo de reproducción, esto de la gemación, de la fragmentación, o qué quiere decir esporas y demás. Siguiendo con el tercer reino, hablábamos del reino fungi. El reino fungi, recuerden que lo que hace es agrupar a todos los hongos. Una de las características claves es que los hongos no son capaces de efectuar la fotosíntesis. Eso lo diferencia del reino Plantae. ¿Por qué? Porque no tienen cloroplastos. Por eso los hongos son heterótrofos, porque dependen de otro ser para poder obtener sus nutrientes. Los hongos absorben sus nutrientes al digerir la materia orgánica del medio exterior. Al ser organismos inmóviles, igual que el reino Plantae, precisan ubicarse en lo que son las plantas o cerca de las plantas y donde haya bastante actividad de seres vivos. La razón principal es que los hongos son descomponedores. ¿Qué quiere decir? Que se van a alimentar de organismos muertos y de materia orgánica en descomposición. Con respecto a la reproducción de los hongos, al igual que el reino Plantae, puede ser de forma asexual o sexual. En la reproducción sexual se valen de las esporas, células especializadas que producen los hongos de mayor evolución, y en la sexual se reproducen por lo que es la gemación o la bipartición. Usualmente los hongos son seres vivos pluricelulares. No obstante, existen hongos unicelulares, los cuales reciben el nombre de levadura. El cuarto reino, el reino protista o de protozoarios, es el reino que está formado por organismos eucariontes, unicelulares o pluricelulares, que no pertenecen a los tres reinos anteriores. Los protozoarios pueden obtener sus nutrientes por fotosíntesis, ingestión, absorción o por combinación de estas tres, por lo cual pueden ser organismos autótrofos o heterótrofos. Los organismos del reino protista se van a mover por flagelos, cilias, pseudópodos o pueden ser inmóviles. Cuando hablamos de que se pueden mover por flagelos o por cilias, son una especialización de membrana que tienen, que lo que hacen estos cilios y flagelos es permitir el movimiento. Algunos ejemplos dentro de este reino son las amebas, los paramecios, las algas pardas, los ciliados y la mayoría de los mohos acuáticos.
Y llegando ya al último reino, tenemos el reino Monera, en donde pertenecen los organismos unicelulares, o sea, de una sola célula. Y procariota, ¿sí? Entonces son organismos unicelulares y procariotas. Las procariotas, a diferencia de las eucariotas, no tienen un núcleo definido, ¿sí? Recuerden que las procariotas no tienen núcleo definido y las eucariotas sí tienen un núcleo definido. Este reino engloba a los seres vivos más pequeños que conocemos en la Tierra. Los seres que pertenecen a este reino se van a reproducir principalmente de forma sexual mediante lo que es la fisión binaria. Se alimentan de diversas formas, puede ser por vías heterótrofas o autótrofas. Estos seres vivos suelen ser parásitos que se alimentan de otros seres vivos, dañándolos o absorbiendo los nutrientes que otros seres necesitan. Como ejemplo, en este reino tenemos al bacilo Clostridium botulinum, que es el bacilo que ocasiona el botulismo. Otro ejemplo puede ser la clamidia, que es una bacteria responsable de algunas enfermedades de transmisión sexual. Y para finalizar con esta clase, les dejo estas imágenes, ¿sí?, de los 5 reinos que vimos: las moneras, protistas, fungi, plantae y animales. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda que tienen me escriben en el foro o me mandan un mail o me contactan vía Instagram. No hay ningún problema. Nos vemos en la siguiente clase.